Seguimos en Todo es Política, la emisión oral del portal web infotep.com.ar y empezamos a meternos en lo que es el anuncio de lo que va a ser la primera entrevista. Como te comentaba, la semana pasada se llevó adelante el acuerdo de unificación de la CGT Regional La Matanza y el líder de la UOCRA, Heraldo Cayuqueo, fue ungido como secretario general. Para profundizar un poco cuál es el trabajo que se articulará desde esa central obrera, estamos en contacto con Ernesto Ludeña, quien es secretario gremial de la CGT Regional La Matanza. Buenas noches, Ernesto, ¿cómo estás? Ángela Tobar te saluda. Hola Ángela, muy buenas noches a la audiencia, un gusto compartir con ustedes. Gracias, y queríamos saber, Ernesto, cuál es, ustedes tuvieron, en realidad todos los gremios tuvieron un fuerte trabajo para llegar a la unidad. Podría decirse que ese trabajo llevó el tiempo de 8 años, que fue el tiempo que estuvieron separadas, pero finalmente se logró llegar a un acuerdo de unificación de la CGT regional y quedaron, según nos comentó la semana pasada Cayuqueo, quedaron todos los sectores abiertos al diálogo. Yo quería saber si quedaron algunas diferencias de formas para sanar con algunos gremios que no estuvieron presentes o que todavía no se amoldaron o acoplaron a lo que es el llamado de la CGT. Bueno, en primer término, diferencias no hay, todos pretendemos querer representar a los trabajadores porque entendemos que hay cuestiones y necesidades de los mismos, así que quien te habla que tenía el mandato con los papeles correspondientes, convocó hace ya casi 6 meses a la renovación de autoridades, empezamos haciendo reuniones en distintas organizaciones sindicales, invitando a todos, y de hecho después hicimos una tarea de nombrar un conjunto de organizaciones, una mesa de trabajo que fueron notificando al conjunto. De hecho tuvimos mucho diálogo, muchas reuniones, pero bueno, se respeta la decisión de algún compañero o de alguna organización que por ahí no pudo estar o no pudo participar, pero acá está el conjunto de más de 72 organizaciones sindicales que deseamos hacer este proceso y se llevó adelante, ¿no? Claro, con una cantidad importante. Sí, yo por eso en un principio te decía las diferencias de forma, porque se entiende que en el fondo todos quieren el bienestar de los trabajadores y trabajar en unidad para el bien común. Por eso supongo que las diferencias que hay son de forma simplemente y no de fondo, pero es cierto que hay ciertos gremios que quedaron separados, escindidos de lo que es el llamamiento que realizaron desde la CGT. ¿Cómo se trabaja sobre eso? ¿El diálogo está abierto según lo que marcaron, pero piensan hacer algún otro tipo de convocatoria para el acercamiento? Mirá, nosotros ahora conformamos según la participación que tuvo desde la Secretaría de Interior a nivel nacional, fue designado el compañero Otero para que lleve adelante este proceso, y de todas maneras nosotros vamos a seguir trabajando porque a veces no se da en el día del plenario que todos puedan aceptar o llegar a un acuerdo, pero si hay una decisión mayoritaria que desea llevar adelante el proceso, lo certifica con la presencia del Consejo Directivo Nacional a través de la Secretaría de Organización, en este caso vino el compañero Otero, hicimos las publicaciones, se hizo todo y bueno, este proceso se llevó adelante. Eso no quita de que no sigamos convocando ahora cuando se haga el plenario correspondiente, seguir invitando a los compañeros, porque bueno, son cuestiones de momento, a veces porque uno decía una cosa y otro quería otra, y bueno, pero eso no quita de que se acepte la decisión de una mayoría. Claramente. Y en este contexto que es durísimo para la clase trabajadora, ¿no? Con el condimento de que está ocurriendo este malestar económico para las familias y el trabajador está ocurriendo con un gobierno nacional y popular, ¿no? La misma vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, atendió que debido a las políticas económicas que se están llevando adelante desde el gobierno nacional, y los trabajadores registrados, asalariados, están bajo la línea de pobreza. Este contexto
La verdad es que es muy duro para los trabajadores y es aquí donde ustedes tienen que trabajar y generar las medidas para la defensa de los derechos laborales. Es durísimo porque está la particularidad esta de que están presentando resistencia ante un gobierno que es afín ideológicamente, pero que está causando estragos en la economía familiar. Bueno, se ve reflejado que nosotros muchas veces venimos discutiendo una paritaria y la inflación nos supera, ¿no? Esta es una temática que el país tiene que llevar adelante. No puede ser que el salario no termine por encima de la inflación, claro, porque la variable ajusta terminan siendo los trabajadores. Nosotros vamos a seguir respetando la investidura presidencial, pero no vamos a dejar de reclamar en todos estos aspectos las cuestiones que hagan a mejorar la calidad de vida, la situación económica financiera de todos los hogares. Nosotros vemos que el salario se licúa en costos fijos acá. Claro. Lamentablemente en el alquiler, en la carga tributaria impositiva que tiene cada 1.000 pesos que gasta un asalariado, el 55% se lo lleva a impuestos. Claro. Y esto realmente cuando vas con 1.000 pesos a comprar, ves que tu bolsa te llevas 45% de lo que fuiste a comprar. ¿Me explico? Sí, no, es terrible porque justamente no alcanza más que para comer y pagar los gastos fijos el salario de un trabajador, y a veces ni siquiera alcanza para poder comer durante todo el mes. Es el alerta también que se está realizando desde cierto sector del Frente de Todos, y que ustedes desde la regional naturalmente recogen ese guante para poder enfrentar estas políticas. Que nosotros hace mucho tiempo venimos diciendo esto o denunciando esto, que solamente el trabajador le alcanza para el alquiler, para los costos fijos de los servicios, y muy mal alimentado. Me explico, hemos bajado la calidad alimentaria, ya ves que cada vez tenemos problemas en nuestros niños, solamente se malalimentan con grasas, con polenta. Claro, pero también llama la atención... Llama la atención esto, ¿no? Porque no hay grandes movilizaciones, grandes protestas en cuanto a esto. Estamos hablando de que bajó la calidad alimentaria de nuestros chicos, que ya no se compra leche, que ya no se compra carne. Y sin embargo, las calles siguen tranquilas, no hay grandes protestas al respecto. No es que el movimiento obrero, lo que pasa es que el movimiento obrero no quiere ser un desestabilizador, claro, en esta situación. Tiene que, como decía alguien que sabía más que nosotros, sabio y prudente a la hora de plantear. No podemos ser anarquistas. Nosotros tenemos un gobierno que fue elegido democráticamente. ¿Me explico? Sí. Que le vemos la voz y sigamos planteando, porque acá tenemos que ver cómo se hace para determinar esto, ¿no? Que el salario realmente llegue a cubrir la canasta básica alimentaria. Estamos hablando de la necesidad de la indumentaria en la familia, la necesidad del calzado, la necesidad de comprar mercadería que vemos que no se está realizando. Esto no quita de que el movimiento obrero siga. Estamos esperando la mesa de concertación con el empresariado para llegar a un entendimiento, porque si a la gente le va mal, al empresario también le va a ir mal. Claro que sí. Y Ernesto, pasando ya directamente a lo que es la pata política en cuanto a lo gremial y tener tu mirada al respecto de cara a las elecciones del 2023. Estamos hablando que dentro de menos de 12 meses van a empezar ya lo que es las PASOs, y si se sigue con esta línea económica, con este desánimo en la calle, con este enojo de los trabajadores, ¿cuál es el panorama que No, el panorama es que el movimiento obrero de alguna manera se ha unificado y reunificado para hacer planteos. No podíamos estar divididos en esta temática, ¿me explico? Porque las necesidades no miran bandera política. El movimiento obrero representa a todos los trabajadores más allá de su ideología y su pertenencia política, porque el asalariado no tiene bandería política cuando vas a trabajar, pero también nos preocupa la mesa de nuestros desocupados, ¿no? De la economía informal. Acá hay mucha economía informal, trabajadores no registrados y empresas que no están tributando por tener realmente su economía de forma informal. Esto hay que verlo y hay que denunciarlo. No podemos ser parte de esa situación los trabajadores. Acá hay que manifestar
permanentemente lo que está pasando. Hay mucha economía informal, mucha economía en negro y muchos trabajadores que no están asalariados. Me explico, que no están registrados. Y, Ernesto, y más allá también tenemos que ver la situación que están atravesando no solo los trabajadores asalariados, nosotros hay compañeras y compañeros trabajadores que no son desocupados por opción, sino por una cuestión de que no hay trabajo. Y tenemos que velar también por ello, porque circunstancialmente están desocupados, no es que eligieron ser desocupados. Claro. Y Ernesto, y esto también nos está preocupando. Sí. Y el 2023 también es una posibilidad para el movimiento obrero de ser más protagonista en lo que es el armado de lista y elecciones, porque es un pedido que están solicitando hace muchísimas elecciones atrás, que referentes del movimiento obrero estén representados dentro de las diferentes listas. En los últimos tiempos el movimiento obrero ha perdido la representación donde se discuten las leyes. Entonces el movimiento obrero se reorganiza para ser protagonista. ¿El 2023 es el momento? Hayamos perdido tantos escaños donde realmente se discute quién debe tributar en la Argentina. Hoy la familia asalariada tributa, el que menos tiene paga mucho más que los que más tienen, y esto tiene que ser, ¿cómo hacemos equilibrar la balanza del 50-50 si realmente no tenemos esa representación? ¿Y el 2023 es el momento? Por eso estamos organizándonos, porque queremos dar el debate. Los tiempos más felices fueron peronistas, pero con dirigentes sindicales ocupando funciones en la vida democrática. No hemos tenido un ministro de Interior, ministro de Trabajo, ministro de la Seguridad Social en la salud, de Previsión Social, y bueno, esos eran los tiempos más felices que tenemos que volver a recuperar. Bueno, entonces, por lo que vas diciendo, la preparación y esta unificación tiene que ver con de cara a lo que van a ser las elecciones del 2023 y lo que los encuentren más fuertes y unidos, para poder recuperar justamente eso, ¿no? Los escaños. Bueno, y queremos que realmente en esa mesa de discusión haya propuesta de hombres y mujeres desde el movimiento obrero, que sean designados por el movimiento obrero, porque muchas veces terminamos encontrándonos con la dedocracia y realmente llegan compañeras y compañeros que a veces no cuentan con el consenso y no responden al seno del movimiento obrero. Llegan por otros acuerdos y después les cuesta decir lo que representan, ¿no? O levantar la voz para quienes lo han elegido para representarlos. Entonces, eso también tiene que ver con nuestra vida democrática. Tenemos que trabajar para eso, para que el movimiento obrero determine los hombres que desean que lo representen. Así es, así que te agradezco mucho, Ernesto, por esta comunicación y el análisis que has realizado en cuanto a lo que es el trabajo de la regional de la CGT en La Matanza. No, para mí es un gusto y gracias por darnos esta posibilidad a los trabajadores de poder expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, y bueno, el compromiso de esta CGT de levantar la voz y empezar a reclamar la justa distribución de la riqueza en la Argentina, ¿no? Y para todo el país, ¿verdad? Dale, gracias, abrazo grande. Que tenga buenas noches, gracias. Estuvimos charlando con Ernesto Ludeña acerca del rol de la CGT de La Matanza en este encuadre en el cual han logrado la unidad y de cara a lo que van a ser las elecciones del 2023. Todo es política, por la Freeway.